Bueno, quienes han estado asistiendo las últimas 2 semanas, el pastor nos compartió la importancia de estar más cerca de Jesús. A través de diversos pasajes de la Escritura, vimos cómo es importante buscar a Dios, cómo es importante pasar tiempo en su presencia, cómo es importante poder conectar con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? Y este año que hemos denominado Más Cerca, ese es un anhelo de nuestro corazón. Pero los anhelos, para que puedan concretarse, tienen que convertirse en acciones. Así que hemos visto en estas 2 semanas cómo se nos ha animado para decir: haz cosas concretas que te ayuden a estar más cerca de Dios. Lee la Biblia, ora, congrégate, haz aquellas cosas que te permitan conocer el corazón de Dios y saber qué es lo que Dios espera que tú hagas. Pero sabes de que esto es algo que tiene que desafiarnos a ir por más. Y esto de estar más cerca de Jesús me recuerda aquel pasaje donde Jesús sube al monte que le llaman el monte de la transfiguración. Y dice Jesús que toma algunos de sus, dice la palabra que Jesús toma algunos de sus discípulos, los más cercanos, y sube al monte. Y dice que mientras está en el monte, dice que el rostro de Jesús se transforma delante de ellos, se transfigura. Y aparecen al lado de Jesús dos personajes que los judíos, los discípulos conocían muy bien: Elías, ¿y quién era el otro? Y Moisés. Y entonces están ellos ahí en el monte de la transfiguración. Imagínate el resplandor en el rostro de Jesús, imagínate todo lo que estaba pasando ahí. Y entonces evidentemente pues ellos no se querían de ir de ese lugar. Y entonces Pedro le dice: Señor, qué bueno para nosotros es que estemos aquí. Dice: porque entonces vamos a poder hacer 3 enramadas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Y quizá Pedro quería prolongar ese tiempo, ¿sí? Todo el tiempo en la presencia de Dios. Y eso es lo que sucede cuando nosotros estamos más cerca de Jesús. No quisiéramos que el tiempo pasara, quisiéramos estar ahí permanentemente. Pero ¿sabes qué? Eso no sucedió. Jesús dijo: es necesario descender. Y cuando Jesús desciende de ese monte, entonces se encuentra a un joven endemoniado que tenía que liberar. Porque la obra de Dios en nuestra vida no es para que pasemos tiempos espectaculares solamente en la presencia de Dios. Si eso puede suceder, si puedes pasar un tiempo extraordinario en la presencia de Dios cuando tú conectas con el corazón del Padre. Pero ¿sabes qué? Eso te prepara para hacer la obra que Dios quiere hacer. Y entonces hay que bajar del monte y hay que hacer la obra que Dios nos llama a hacer. Y esta tarde yo quiero compartirte algo acerca de eso. ¿Cómo es que nosotros podemos estar más cerca de las personas? Ya supimos que es importante estar cerca de Jesús, pero ¿sabes qué? Necesitamos convertir eso en otro tipo de acciones también para estar más cerca de las personas. Y hay un pasaje sobre el cual yo quiero hablar en esta tarde. Es uno de los 3 pasajes en la Biblia donde se habla que Jesús hizo la resurrección de un muerto. Y quizá es el menos conocido. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Cuando hablas de que Jesús resucitó a alguien, ¿de quién te acuerdas? Lázaro. Yo también creo que Lázaro es el más conocido. Luego hay otra resurrección. ¿Se acuerdan? De la hija de Jairo. ¿Se acuerdan? Un principal de la sinagoga, y que Jesús dice: la niña no está muerta, solamente duerme. Pero hay un tercer milagro de una resurrección. ¿Cuál es? El hijo de la viuda de Naín. Y uno dice: ¿de quién? De la viuda de un lugar que se llamaba Naín. Y este pasaje está en Lucas 7. Así que si traes tu Biblia, voy a pedirte que vayas por favor a Lucas 7 y vamos a leer algunos versículos que nos van a guiar en esta palabra de esta tarde. Lucas 7, vamos a leer los versículos 11 al 16. Dice la palabra: poco después
Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Más cerca de las personas es lo que yo quiero compartirte en esta tarde. Y cuando nosotros leemos acerca de las historias de Jesús, nosotros vemos cómo Jesús se acercaba a las personas. Jesús, mientras iba haciendo lo que él iba haciendo, se encontraba con alguien y él era capaz de detener su agenda, él era capaz de cambiar sus planes, porque Jesús sabía a qué había venido. Jesús entendía perfectamente el propósito de su vida y el tiempo que él tenía que pasar aquí en la tierra. Si nosotros queremos tomar a Jesús como un ejemplo de vida, que debe ser así, dice la Biblia que todos estamos en un proceso, pero que vamos a llegar o queremos llegar a la estatura del varón perfecto. Este es Jesús. Jesús es un ejemplo para nosotros de cómo hacer la obra del Padre. Y entonces Jesús, cada vez que veía necesidad, se acercaba, no huía de la necesidad. Jesús estaba más cerca de las personas. Cuando él escuchaba de algo que estaba pasando, no hacía como que no escuchaba. Él se involucraba, él se interesaba en las personas. Así que es algo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo podemos nosotros estar más cerca de las personas? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es involucrarnos en la vida cotidiana. A veces parece que estamos desconectados del mundo. A veces parece que nuestros planes, nuestras agendas nos van marcando un rumbo que hacen que nos desconectemos de la realidad. En ocasiones sucede como si tuviéramos unas viseras aquí a nuestro lado que nos impiden ver lo que está sucediendo alrededor y solamente nos concentramos en una sola cosa, lo que tenemos por delante. Y no hay nada ni nadie que nos haga salirnos de eso. Pero ¿sabes cuál es lo peor del asunto? Es que nosotros muchas veces estamos ensimismados. Solamente pensamos en lo que nosotros queremos. Solamente pensamos en lo que a nosotros nos hace falta o creemos que nos hace falta. Y muchas ocasiones cambiamos el quiero por el necesito. Y decimos, es que quiero un carro nuevo. Es que necesito un carro nuevo, necesito un celular nuevo. Y realmente a veces tendríamos que hacernos la pregunta, ¿lo necesitamos o lo queremos? Querer no está mal, si tú tienes los medios para hacerte de aquellas cosas que tú quieres. Pero cuando tú le cambias el sentido a las cosas, y como dice el pastor, le echas un manto de piedad a las cosas, y entonces quieres todo hacerlo espiritual y decir, es que yo necesito esto. Entonces hay que tener cuidado en cómo está nuestra vida. Nosotros necesitamos romper la rutina y salir del ensimismamiento en el que hemos caído. No todo se trata de nosotros. El mundo no gira alrededor de nosotros. Y lamentablemente a veces pensamos que es así.
Tal es el caso que vamos a orar y entonces en lugar de adorar, en lugar de concentrarnos en alabar a Dios, empezamos a decir: Señor, dame, Señor, súpleme, Señor, concédeme. Y todo tiene que ver con nosotros. Y eso nos impide ver que fuera de nosotros hay una realidad que necesita de Dios, porque estamos metidos en nosotros mismos. Entonces, ¿sabes qué? Hay un mundo fuera de ti, hay un mundo fuera de mí. Hay gente allá alrededor que necesita conocer de Dios. Hay gente que necesita que nos acerquemos y a veces simplemente que no digamos nada, pero estar ahí con ellos. Cuando nosotros entendemos que hay un propósito mayor en nuestra vida que simplemente cumplir lo que nosotros anhelamos, entonces nuestra vida cambia, nuestra vida tiene un enfoque diferente. Cuando estábamos en la primaria, yo me acuerdo que nos decían que el ciclo de vida del ser humano era nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Sí? Ese es el ciclo de vida del ser humano: nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero sabes que es muy corto. Eso es lo que la mayoría de la gente piensa, o lo que mucha gente piensa. Pero cuando nosotros entendemos que Dios nos creó con propósito, que Dios puso en nosotros su Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer una diferencia en el lugar donde nosotros estamos, entonces entendemos que somos llamados a trascender. Fuimos creados para la eternidad. ¿Se fijan? Ese ciclo dice, ¿o dónde termina? En morir. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese ciclo que nos enseñaron en las escuelas dice: tú vas a morir y ahí se acabó todo. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para la eternidad. Y entonces cuando nosotros entendemos eso, nosotros no vivimos pensando en los 50, 60, 70, 80 años que podamos vivir. Entonces nosotros empezamos a ver la vida como una forma de trascender. Y trascender es ir más allá del tiempo y el espacio. Trascender es dejar un legado, no necesariamente una herencia. El legado es algo que va a continuar por las generaciones. Y una persona que trasciende es alguien que sembró en los demás, es alguien que invirtió en otros, es alguien que se dio para que otras personas pudieran crecer, pudieran desarrollar, pudieran llegar a conocer otras cosas. Nosotros tenemos un propósito de ser trascendentes en esta vida, pero eso no lo vamos a lograr si siempre estamos pensando en nosotros. Porque ¿sabes qué? El que hace las cosas pensando en sí mismo, esas cosas van a durar hasta el día que esa persona viva. Cuando esa persona muera, ahí se acabó todo. Pero aquel que hace las cosas pensando en los demás, sembrando en los demás, invirtiendo en otras personas, esa persona va a trascender. El día que él muera, va a dejar un legado. Va a haber alguien que se acuerde de esa persona. Va a haber alguien que diga: esta persona marcó algo en mi vida. Y entonces esa persona que trascendió realmente cumplió el propósito de vida que había en él. Para nosotros poder involucrarnos en la vida de los demás, necesitamos salir de nuestra zona de confort. Necesitamos incomodarnos un poquito. Decía ahorita Fernanda, yo no quería incomodarme. Pues a nadie nos gusta incomodarnos. Y ese ensimismamiento, ese pensar que nosotros somos el centro del universo, nos hace buscar siempre la comodidad. Y entonces cuando hay una situación y nosotros decimos: no, es que va a representar un riesgo, va a representar un esfuerzo, va a representar una incomodidad, mejor no lo hago. Pero si tú te vas a involucrar en la vida cotidiana, tienes que salir de tu área de confort. Tienes que salir de eso que a ti te provoca seguridad, o eso que tú piensas que es un lugar seguro. Porque sabes que el único lugar seguro que tenemos en esta vida es las manos de Dios.
Cuando nuestra vida está escondida en Dios, como dice la palabra, ese sí es un lugar seguro. Nada fuera de eso es seguro para nadie. Pero estando bajo la cobertura del Señor, aunque vengan problemas, porque la Biblia dice que van a venir. El salmista dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, dijo, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No dijo, nunca vendrá ninguna situación complicada. No, esas situaciones van a venir porque estamos en el mundo, porque estamos en lugar de peligro, en lugar que representa riesgos. Pero cuando tú te avientas en los brazos del Señor y dices, Señor, a donde tú me lleves, entonces puedes estar confiado en que Dios va a cuidar de ti. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a un niño aventarse a los brazos de su papá o a los brazos de su mamá? Y ese niño confía plenamente. Así que el papá tiene que tener cuidado, porque cuando haces ese ejercicio, tienes que tener cuidado de no estar o no dejar de ver a tu hijo, porque luego el hijo se va a aventar, ¿sí? Se va a aventar. En una ocasión andábamos nosotros de vacaciones y entonces estábamos haciendo ese ejercicio con nuestras hijas y entonces ellas estaban pequeñitas y estábamos en la alberca y entonces la niña se aventaba y luego yo la sacaba y la ponía otra vez y la niña se aventaba y yo la sacaba. En un momento donde ya nos íbamos a salir, vamos a salirnos, y empezamos a salirnos y la niña no se dio cuenta y la niña se aventó. Sí, así que ya estando nosotros afuera, pues tuvimos que regresarnos otra vez a la alberca para sacarla. ¿Por qué? Porque ella estaba confiando en que ahí estaba su papá y la iba a sacar. Cuando tú te abandonas en los brazos del Señor, ese es el lugar más seguro para ti. Pero ¿sabes qué? Cuando estamos en los brazos del Señor, entonces podemos exponernos a aquello que Dios nos dice que hagamos, porque Dios va a cuidar de nosotros. Y si Dios te manda a hacer algo, Él va a cuidar de ti. Y Dios dice que nos involucremos en la necesidad de las personas. Así que con prudencia, tú tienes que empezar a hacerlo. Y ahorita te voy a decir por qué con prudencia. ¿Sí? Entonces, no te quedes en el monte, ahí donde se ve la presencia del Señor, ahí donde todo está bonito, ahí donde el resplandor de la gloria del Señor está frente a ti. Tienes que descender del monte e ir a donde está la necesidad de las personas. Y ese es el primer paso para estar más cerca de las personas. ¿Sí? Cuando nosotros vemos el pasaje, dice Jesús que iba pasando por la aldea y entonces vio que estaba la necesidad, vio que iba el cortejo fúnebre y Jesús se detuvo. Él no siguió de largo, ¿sí? Porque dice que una gran multitud seguía a Jesús. Y también dice la palabra que a la viuda la acompañaba una gran multitud, ¿sí? Entonces Jesús no dijo, a ver quién trae más gente, tú allá y yo acá y a ver quién trae más gente. No, Jesús no le importaba su agenda. Cuando él veía una necesidad, él detenía y entonces intervenía en la vida de las personas. Y muchas veces nosotros creemos tener todo tan controlado que decimos, sí, me dijeron que fuera al hospital, o sí, me dijeron que hiciera esto, pero sabes que no puedo, no tengo tiempo. Estoy muy ocupado haciendo las cosas importantes que yo sé que tengo que hacer. ¿Recuerdas cuando el pastor nos comentaba acerca del pasaje donde Marta le dijo al Señor, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana está aquí nada más escuchándote a ti? Yo estoy afanada haciendo todas las demás cosas. Y Jesús le dice, Marta, le dice, María escogió la mejor parte. ¿Sabes qué? En nuestra vida diaria nosotros tenemos elecciones y nosotros tenemos que elegir adecuadamente. Muchas veces vamos a tener que tomar una decisión entre hacer lo que yo quiero y hacer lo que Dios me llama a hacer. Y eso va a implicar mover planes, mover tiempos, ajustar agendas, hacer cambios. Pero yo tomo la decisión y tú tomas la decisión cada día. Y si tú quieres obedecer a Dios y seguirlo, tú vas a saber qué hacer. Pero si tú quieres justificar lo que estás haciendo, también vas a saber qué hacer. Pero sabes que esa es tu decisión y esa es mi decisión. Por eso Jesús decía, el que quiere ser mi discípulo
tiene que negarse a sí mismo en primer lugar. Ya no importa más lo que yo quiero, importa más lo que Dios quiere. Dice, tiene que tomar su cruz cada día. Y cada día esa cruz puede representar muchas cosas. Algunos piensan que es la esposa. No, la esposa no es la cruz, ni el esposo es la cruz tampoco. Sí, dice, no, pues es que la cruz que me tocó. Espérate, a la esposa y al esposo tú lo elegiste, no te tocó. Pero tomar la cruz implica decir, mi vida está al servicio de Dios. Y dice, cada día tú tienes que elegir si vas a seguir lo que Dios te dice o vas a seguir lo que tú quieres hacer. Nada más, hagámonos responsables de las decisiones que tomamos. Porque es bien fácil decidir y hacer alarde del libre albedrío que tenemos y decir, es que Dios me dio la capacidad de decidir. Sí, decide lo que tú quieras. Nada más que cuando vengan las consecuencias, entonces hay que hacerse responsables de ellas. Si tú invertiste tu tiempo en eso trae una consecuencia. Cuando eso venga, siéntete satisfecho de decir, esto es lo que yo elegí. ¿Sí? Pero a veces cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, después de haber elegido aquello que creíamos que era lo mejor, entonces buscamos culpables. Y entonces decimos, ¿quién es el culpable de lo que me está pasando a mí? Y cuando no encontramos nadie cerca de nosotros, decimos, entonces es Dios. Qué bueno es tener voluntad, pero qué bueno es hacerse responsables de las decisiones que tomamos. Y si Dios nos dice, oye, muévele a tu agenda un poquito, nosotros vamos a tener la decisión, pero hay que hacernos responsables y afrontar las cosas que vengan. Así que vamos a buscar estar más cerca de las personas, vamos a buscar involucrarnos en la vida cotidiana de otros, en las necesidades de otros, y entonces vamos a poder sentir que estamos haciendo la obra de Dios. El siguiente punto que quiero compartirte, ¿cómo podemos llegar a hacer eso? ¿Cómo podemos nosotros dejar lo que nosotros queremos para involucrarnos en la vida de los demás? ¿Cómo hizo Jesús para acercarse a esta mujer y a este joven muerto y hacer un milagro de resucitarlo? Bueno, muy sencillo. Dice en el versículo 13, capítulo 7, versículo 13. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. Ahí está la clave. Para que tú y yo podamos detener nuestra agenda e involucrarnos en la vida de las personas, necesitamos sentir compasión por ellas. Y ese es el corazón del Padre, un corazón compasivo, un corazón lleno de amor. Ahora, no es lo mismo sentir compasión que sentir lástima. Yo me puse a buscar algunas definiciones en el diccionario y dice que lástima es un sentimiento de tristeza y ternura producido por el padecimiento de alguien. Esa es la definición de lástima. Y encontré varias definiciones de compasión. Sí, bueno, también había varias de lástima, pero finalmente eso resalta lo que yo quería explicar con esto. Compasión, dice, es un sentimiento de pena, ternura y de identificación ante los males de alguien. Otra definición dice, la compasión es un valor humano que conjuga la empatía y la comprensión hacia el sufrimiento de los demás. Las propias definiciones te dicen que no es lo mismo la lástima que la compasión. Ahora, yo me acordaba mientras buscaba las definiciones que cuando se habla de ciencia, de tecnología, de diferentes áreas del conocimiento, se habla de algo que se llama tecnicismos. Los tecnicismos son las definiciones de las palabras aplicadas a cierta área específica. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, oye, ¿qué es la bolsa? Y entonces alguien va a decir, no, pues es la cosa en la que guardan las mujeres sus cosas. Esa es la bolsa. Pero si yo le pregunto a un banquero, ¿qué es la bolsa? Entonces me va a dar una definición diferente. ¿Sí? Sí, va a decir, es donde se intercambian valores, es donde se ponen a la venta, a la compra acciones, donde el mercado se analiza. ¿Sí?
Entonces, cuando nosotros hablamos de compasión, hay una definición general de compasión, pero hay una definición bíblica de compasión. Dice que tener compasión significa empatizar con alguien que sufre, pero aquí viene lo interesante, y sentirse obligado a reducir el sufrimiento. Es una definición bíblica de compasión, es como un tecnicismo. Es decir, ¿sabes qué? La compasión la gente la puede ver como quiera, pero cuando tú hablas de compasión a la luz de la Biblia, no solamente tiene que ver con empatizar con las personas. Dice, tienes que sentirte obligado a reducir el sufrimiento de las personas. Y fue lo que Jesús hizo. Dice que Jesús sintió gran compasión cuando vio a la mujer. Jesús sabía lo que estaba pasando en ese lugar. No era desconocido para él lo que estaba pasando. Nosotros sabemos, cuando hemos leído la Escritura, cómo en el pueblo de Israel se trataba a las mujeres viudas. ¿Sí? Era algo digno de cuidar, de reconocer. La propia ley de Moisés establecía que había que tener cuidado en cómo se trataba a las mujeres viudas. Pero ahora esta mujer, además de estar viuda, se había quedado sin su hijo. Y alguien puede decir, no, pero al cabo era uno de tantos hijos que tenía, ¿no? Dice que era el único hijo. Quizá eso para ella representaba su sustento. Después de haber perdido al marido, este joven representaba su sustento, representaba sus ilusiones, representaba para ella la esperanza de no estar sola, de no sentirse que no iba a poder salir adelante. Muchas cosas representaba ese joven, pero se había muerto. Jesús, cuando ve este cuadro, dice que sintió gran compasión por la mujer. Y lo primero que hace, le dice, no llores. ¿Cuántas veces nosotros vemos a las personas a nuestro alrededor sufriendo y no somos capaces de involucrarnos en la necesidad de ellos? Y no te digo que dejes todo lo demás y te pongas a buscar a quién le puedes ayudar, a quién puedes involucrarte. Pero sabes que a veces es tan obvio que tienes personas a tu alrededor con las cuales involucrarte y aún así no lo haces. ¿Por qué? Porque estamos muchas veces metidos en tantas cosas, en tanto activismo, en tanto ensimismamiento, que nosotros decimos, pues hay que le haga como pueda. Y esto va desde familia cercana, vecinos, hasta gente que no conocemos. Y a veces puede ser fácil decir, no, pues quién sabe quién será, pobre gente. Pero ¿y la gente que sí conoces? Y la gente con la que tú tienes una relación y está sufriendo y no haces nada por acercarte, nos está faltando compasión por las personas. Jesús tenía compasión. A Jesús le dolía lo que le estaba sucediendo a los demás. Y es algo que nosotros necesitamos hacer para estar más cerca de las personas. Tener compasión, sentir lo que los demás están sintiendo. Y sabes que podemos hacer una diferencia en la vida de esas personas. A veces no tenemos que decir nada. Muchas veces pensamos, pero es que ¿qué le voy a decir? No digas nada. Acércate a la persona. Muéstrale que estás ahí. Hace unas semanas fuimos al hospital y estamos haciendo una dinámica de involucrarnos con las personas que están allá afuera esperando. Oramos por los enfermos y nos involucramos con las personas que están. Y entonces llegué yo y me senté al lado de un hombre que estaba ahí. Y solamente lo único que hice fue saludar. Buenas tardes. Y me senté. Y mientras yo pensaba, a ver, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Él empezó a hablar conmigo. Entonces muchas veces no tienes que decir nada. No te detengas por pensar que no sabes qué decir. Acércate a las personas. Provoca confianza en las personas. Hazle sentir que te interesa su situación. Y luego se va a dar una oportunidad para que tú hagas algo en la vida de esas personas.
esta definición de empatía que decíamos, perdón, de compasión, dice, habla de sentir empatía. Y cuando esta palabra empatía comenzó a surgir hace un tiempo, se le buscaba alguna definición y alguien por ahí dijo, es que empatía es ponerse en los zapatos de otro. Y se acuñó como una definición adecuada de empatía. Cuando tú te pones en los zapatos del otro, entonces vas a entender muchas de las situaciones que las otras personas pasan. Jesús sintió esa empatía por esa mujer. Jesús sabía lo que ella estaba sufriendo y no fue indiferente ante la necesidad que ella tenía. Se acercó y dice que hizo algo más por ella. Cuando nosotros vemos la necesidad de los demás y no hacemos nada, entonces de nada sirve lo que nosotros creemos. El apóstol Santiago escribió que la fe sin obras es muerta. Y no habla ahí en el capítulo 2 de Santiago, de una fe que salva, o de unas obras que salvan. Habla de unas obras que dan testimonio de lo que tú crees. Dice el apóstol Santiago, tú dices que tienes fe y yo tengo obras. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras, es decir, muéstrame lo que tú crees aunque no lo haces. Dice, y yo te voy a demostrar lo que yo creo a través de lo que hago. Yo te voy a mostrar mi fe, dice, por mis obras. Quiere decir que lo que nosotros hacemos cada día demuestra nuestra fe, demuestra lo que nosotros creemos acerca de Dios. Y si tú no eres capaz de involucrarte en la necesidad de alguien, entonces eso demuestra cómo está tu fe. Dice el apóstol Santiago, si tú ves que tu hermano padece necesidad y le dices, Dios te bendiga, que te vaya muy bien, y no le das nada para su sustento, dice, eso no sirve de nada. Entonces, sentir compasión por las personas nos tiene que llevar a ir un poquito más allá, a estar más cerca de las personas e involucrarnos en la necesidad. Y yo les decía hace ratito, tenemos que ser cuidadosos, porque hay gente que se va a querer aprovechar de eso, ¿sí? Pero mira, la Biblia no dice que nosotros tenemos que cuestionar a aquel que nos pide. La Biblia dice, al que te pide, dale. El que quiera tomar algo prestado de ti, dice, no se lo rehuses. Pero hay gente que dice, esta persona dice que es cristiana, ni siquiera lo conozco, pero voy a ponerlo a prueba, porque de ahí yo puedo sacar ventaja. ¿Sí? Y es aquí donde nosotros tenemos que ser cuidadosos. No tenemos que cuestionar tanto lo que los demás dicen o hacen, pero sí tenemos que ser prudentes y muchas veces tenemos que arriesgarnos. ¿Sí? Mira, ese mismo día que te comento del hospital, estábamos ahí en el grupo, antes de orar y antes de empezar a involucrarnos o acercarnos a las personas, y estaba el pastor. Voy a platicar esto porque no está el pastor, porque él no lo va a platicar. Estábamos ahí y entonces se acercó una persona con él y le pidió dinero. ¿Sí? Y el pastor estaba hablando, nos estaba dando algunas indicaciones, y entonces el hombre le dijo, dame dinero, necesito dinero porque me voy a ir de viaje. Ustedes saben que hay todo tipo de personas y la gente a veces pide exigiendo, ¿verdad? No pide pues para que tú le des, ¿no? Te exige que le des. Y estábamos ahí varios y nos volteábamos a ver, y el pastor seguía hablando, y pues estábamos a punto de sacar algo y darle a este hombre, pero el pastor le dice, interrumpió lo que estábamos haciendo, y entonces voltea y le dice, ¿vas a salir de viaje? Sí, le dice el otro, es que voy a Santiago Papasquiaro. Y entonces le dice, entonces espérame tantito y ahorita que termine lo que estoy haciendo, te voy a llevar a la central
y te voy a comprar tu pasaje para Santiago. ¿Quieres ir a Santiago? Sí, le dice el otro. ¿Qué no era más fácil sacar 20, 50 pesos y dárselos y que se fuera? Sí, era más fácil. Pues el pastor se estaba arriesgando. ¿Qué tal que de veras este hombre quería ir a Santiago? Le iba a salir más caro. Y conociendo al pastor, le iba a echar lonche para que se lo llevara. ¿Sí? Pero se arriesgó. Mientras esto sucedía, se acerca otra persona y le dice: no se crea, señor, él viene conmigo. No necesita el dinero para irse a Santiago, lo quiere para irse a otras cosas. Y entonces se lo llevó. Muchas veces nosotros, cuando alguien nos pide, simplemente sacamos y le damos. Y luego nos quejamos y decimos: no, es que les da uno el dinero y quién sabe qué hacen con él. Pues también es tu responsabilidad. Te vas a involucrar en la vida de las personas. A veces tienes que correr riesgos y decir: a ver, ¿qué necesitas? Es que voy a comprar una medicina. Vamos, yo te compro la medicina. Te va a salir más caro, pero por lo menos te aseguras de que el dinero se usó correctamente. ¿Sí? Algo puedes hacer, pero involúcrate. No solamente se trata de soltar algo para que me dejen en paz. Entonces, seamos cuidadosos, pero no dejemos que los temores de decir: es que quién sabe qué harán, es que no lo van a usar correctamente, es que siempre están pidiendo. No dejemos que eso nos limite de poder mostrar la compasión a los demás y de poder involucrarnos en la necesidad de las personas. Ahora, hay una cosa más. Este es el tercer punto que yo te quiero compartir. Ya estoy terminando, Para poder nosotros involucrarnos en la vida de los demás y para poder estar más cerca de las personas, necesitamos quitar todo prejuicio que nos aleja de ellos. A veces se acerca alguien y ya le decimos no, y no sabemos todavía qué quiere, y ya le dijimos que no. Porque hay muchos prejuicios en nuestra mente y nosotros somos capaces, o creemos ser capaces, de hacer un análisis rápido y evaluar y saber quién necesita y quién no necesita. Y eso no nos corresponde. Sí tenemos que ser prudentes, repito, sí tenemos que ser analíticos, pero no podemos hacer juicios así nada más. Las personas que te vienen a pedir son personas igual que tú. Muchas veces tienen necesidades igual que tú y tú dices: no, es que no puedo hacer esto porque yo también tengo necesidades. Sí, pero ahorita nos decía y leía algo Fernanda: es más bienaventurado dar que recibir. Este pasaje yo durante muchos años no lo entendía, cuando tenía una mentalidad egoísta y decía: no, es más bienaventurado recibir que dar. Pero sabes que cuando tú das es porque tienes, ¿sí? Para poder dar algo lo necesitas tener primero para poder darlo. Entonces, cuando tú das a alguien, tú vas a ser más bendecido, porque significa que tú ya fuiste bendecido primero, por eso lo tienes. Y luego lo puedes compartir, lo puedes dar a alguien más. Somos bendecidos no para ver cuánto acumulamos nosotros. Somos bendecidos de parte de Dios no para levantarnos el cuello y decir: miren, vean todo lo que Dios me ha dado, soy el hijo consentido de Dios. No. Todas las bendiciones que Dios te ha dado y todas las bendiciones que Dios me ha dado a mí son para que nosotros podamos bendecir a otros. Ahora, tenemos que entender que muchas veces las personas que están en situaciones complicadas, que están pasando por esos problemas en su vida, muchas veces ellos no son responsables de la condición en la que se encuentran o no pueden salir de ahí. ¿Sí? No pueden. A veces tú dices: es que es tan fácil salir de la situación en la que esta persona está. Es tan fácil para ti que no estás en esa situación. Pero para esa persona que está en esa situación complicada, no es fácil. Sufre, llora, se lamenta, pero no puede salir de esa situación. Por eso necesita de alguien más que lo ayude a salir de eso. Ahora, hay personas que están en condiciones que uno dice: híjole, ¿cómo pueden vivir así?
Ayer platicaba con mi esposa y en algún momento, no recuerdo exactamente cuál era el punto, pero ella me decía, oye, ¿y por qué habrá personas que nacen pobres? ¿Sí? Quizás es una pregunta que muchas veces nos hemos hecho. ¿Por qué hay personas que nacen pobres? Yo le decía a ella, le digo, ¿sabes cuál es el problema? A veces el problema no es nacer pobres, sino quedarse en esa condición. Ya me acordé por qué. Íbamos en un crucero y estaba una señora pidiendo dinero. Se acercó a un carro y del carro no le sacaron unas monedas, le sacaron unos panes. Y la señora agarró los panes y se fue a guardarlos. Y a lo mejor tú puedes decir, ¿y un pan va a hacer la diferencia en la vida de esa persona? Tú no lo sabes. Tú no sabes lo que un pan puede hacer de diferencia en la vida de alguien, lo que una moneda puede hacer de diferencia en la vida de alguien. Pero la compasión nos tiene que mover a involucrarnos. Y como decía Fernanda hace ratito, cuando tú empiezas a involucrarte, te vas a dar cuenta de que hay gozo en eso y vas a querer dar más y vas a querer involucrarte más. Y te vas a dar cuenta que los problemas, las situaciones que tú vives no son tan complicadas como las que vive otra gente. Hace años leí yo una reflexión que me impactó impresionantemente y decía, dejé de quejarme de que no tenía zapatos el día que vi una persona que no tenía pies. Muchas veces nos quejamos de que nuestros zapatos ya no sirven. Nos quejamos de tantas cosas, no quiero mencionar cosas, pero tú sabes. Hay tanta queja en nuestra vida que dejamos de disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos ha dado y dejamos de entender que eso que tenemos no es para nosotros solamente, es para bendecir a alguien más. Eso es compasión. La compasión, dijimos, tiene que ver con sentirse obligado a reducir el sufrimiento de otro. No solamente decir, ay, pobre gente, mira cómo está batallando. Algo tienes que hacer, algo puedes hacer. Y eso tiene que ver con poner en práctica esa compasión. Entonces decíamos, muchas veces las personas no son responsables de la situación que están viviendo o no pueden salir de ella, necesitan a alguien que les ayude. Y si tú puedes hacer una diferencia, entonces para eso has llegado en ese momento. A veces decimos, ¿y por qué me habré topado a esta persona? Pues porque tienes que hacer una diferencia en la vida de esa persona. Nada es coincidencia. Para los hijos de Dios, nada pasa por coincidencia, todo pasa por un plan que Dios ha establecido. Solamente que en ocasiones no queremos detener nuestra agenda para sumarnos a los planes de Dios. Muchas veces creemos que nuestros planes son más importantes y entonces queremos a Dios adecuarlo a nuestros planes. Y le decimos, Señor, mira, yo quiero hacer esto y quiero hacer esto, bendíceme, ayúdame, porque yo quiero hacerlo. Porque va a ser, Señor, para ti. Si realmente va a ser para Él, entonces entrégaselo y Él va a hacer lo que Él quiera. Pero tú tienes que estar dispuesto a que Dios te cambie los planes. Y cuando eso es así, entonces nuestra vida realmente cumple el propósito que nosotros tenemos. Quítate los prejuicios de acercarte a la gente. Mira, Jesús era conocedor de la tradición judía, de las leyes judías. Él sabía todo lo que sucedía en el pueblo de Israel. Él estudió la ley, él la conocía perfectamente. Recuerda, que hay un pasaje en la Biblia donde dice que él a los 12 años estaba en el templo discutiendo la ley con los maestros de la ley. Entonces, Jesús sabía, ¿sí? Y Jesús entendía que en las costumbres judías acercarse a un féretro era señal de inmundicia, peor aún tocarlo. Pero cuando Jesús vio la necesidad, Él estuvo dispuesto a dejar de lado esos prejuicios, a decir, uy, es que me voy a contaminar y luego ¿qué va a pensar toda esta gente que viene detrás de mí? Va a decir, no, es que el maestro rompe las leyes, no sabe lo que está haciendo. A Jesús no le interesaba todo eso. Dice que Él se acercó
a los que llevaban el féretro y no les dijo nada, tocó el féretro. Y entonces los que lo llevaban se detuvieron. Y entonces él actuó. Y no oró, no hizo una oración larga diciendo, Señor, yo te pido que levante. No, joven, levántate. Le dio una orden. Porque el estar más cerca de la presencia de Dios te permite a ti declarar y llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces, lo que hemos aprendido las 2 semanas anteriores de estar en la presencia de Dios, de estar más cerca de Jesús, es importante, no lo vamos a descuidar. No podemos nosotros decir, no, es que no tengo tiempo para orar porque estoy atendiendo la necesidad. ¿Y cómo vas a dar algo que no tienes? Llénate de la presencia de Dios y luego ve allá afuera y compártela con los demás. Pero quítate los prejuicios, porque ¿a quién te vas a acercar? ¿A las personas que se vean más o menos decentes? Si esas personas conocieran tu vida y conocieran la mía, cuando me ven acercarme, a lo mejor se van. Porque lo que tú muestras o lo que tú percibes no tiene que ver con lo que hay en el corazón. Nosotros vemos la apariencia, nosotros vemos cómo está vestida la persona, nosotros vemos cómo se ve, pero ¿qué hay en el corazón? Eso no lo conocemos. Entonces tenemos que quitarnos los prejuicios para poder acercarnos a los demás. Tenemos que romper con todo eso, porque mira, una muestra de amor hace la diferencia. Tú no vas a saber quizá cómo impacta tu vida a las demás personas si no estás cerca de ellos, si no les muestras esa compasión, si no les muestras ese amor del Padre. Y como te decía hace rato, a veces quizá no vas a tener que decir nada, solamente acercarte a las personas. Y ellas van a ver en ti algo diferente. Ellas van a percibir la presencia de Dios en tu vida. Y entonces ellas van a preguntar y ellas van a decirte, ¿qué es eso que tú tienes? ¿Qué es esa paz que tú transmites? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, verdad? Decir, es que no sé qué tiene la persona, pero me transmitió una paz cuando habló, cuando se acercó. Eso es el Espíritu Santo obrando a través de ti, obrando a través de aquellas personas que se disponen a hacer la obra de Dios. Recuerda, nosotros somos el lugar más cercano que tiene la gente para estar cerca de Dios. Tú eres las manos de Dios cuando te acercas a ayudar a alguien. Tú eres el rostro de Dios cuando te acercas a consolar a alguien. Tú eres los pies de Dios cuando vas a aquel lugar donde nadie quiere ir para hacer algo por los demás. Eso es estar más cerca de las personas. A eso somos llamados también como hijos de Dios. Ahora, ¿cómo hacerlo? Dios te va a preparar. No tengas temor. Dios va a poner en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que Dios necesita son corazones dispuestos. Esto no es algo que surge de un momento para otro. Dios va poniendo la inquietud, Dios te va revelando, pero yo creo que todo lo que hemos vivido desde el año pasado, no podemos decir, no, me voy a esperar otro poquito a ver si Dios me confirma lo que quiere hacer. No, tenemos más de un año viviendo en esta dinámica de involucrarnos en la necesidad de los demás. Pero sabes que ya no lo pospongas, ya no lo dejes para otro día. Bueno, a ver si la siguiente semana empieza a hacerlo y te vas a dar cuenta cómo las personas necesitan de Dios y tú puedes acercarles a Dios a las personas. Muchas veces nosotros pensamos que la gente necesita, o lo que más necesita es dinero, es ayuda de muchas cosas. Pero sabes que lo mejor que tienes para ofrecerle a las personas fue lo que hizo el apóstol Pedro y Juan cuando llegaron al templo aquel de la Hermosa y les pedía dinero a un mendigo. ¿Te acuerdas de esa historia? Sé que estaba ahí a la entrada de la puerta un mendigo, lisiado de sus pies. Y entonces pedía dinero. Dice que cuando Pedro y Juan lo vieron, le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuando tú compartes del amor de Dios con otras personas, no vas a necesitar a veces darles dinero, porque lo que la persona necesitaba no era dinero, necesitaba saber que Dios lo amaba. Así que lo más importante que tenemos para compartir con otros es el amor de Dios. Pero como dijo Santiago, no solamente le digas que Dios te bendiga,
Si puedes involucrarte, involúcrate en la necesidad de los demás. Voy a pedirle a los músicos si me van acompañando por favor a pasar. 3 cosas hemos hablado en esta tarde que tenemos que hacer para estar más cerca de las personas. Tenemos que involucrarnos en la vida de los demás, en esa vida cotidiana que día a día están viviendo. Tenemos que sentir compasión por las personas y tenemos que quitar todo prejuicio que hay para acercarnos a ellas. Ahora, yo te voy a decir algo. Mira, uno de los trabajos que yo desarrollo es como consultor en sistemas de gestión. Y ahí hay una frase que dice: si la información no se usa para tomar decisiones, no sirve para nada. Bueno, a la luz de esto que hemos estudiado el día de hoy, podemos decir: si no te acercas a las personas, no puedes hacer la obra de Dios. La Biblia dice que somos la sal de la tierra. Dice, pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Si nosotros le vamos a dar sabor a la vida de los demás y no lo estamos haciendo, entonces nuestra vida está perdiendo sentido. Hay muchas cosas que tú puedes hacer. ¿Y sabes qué? Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para que el nombre de Dios sea glorificado. A través de lo que hacemos, nosotros tenemos que hacer eso, que el nombre de Dios sea glorificado. No estamos en esta tierra para ser exitosos según la perspectiva del mundo o de nosotros mismos, porque si es así, entonces nuestra misión es muy pobre. Si tú estás aquí en la tierra para ser exitoso, de acuerdo a lo que el mundo te dice, para tener una carrera, para tener bienes materiales, para tener todas estas cosas, para vivir mejor, dice la Biblia que la vida del hombre no depende de la cantidad de bienes materiales que posee. Nosotros estamos para mostrar a Dios. Nosotros estamos para que más gente conozca a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, quizá hay aquí personas que dicen: oye, pues todo eso suena muy bien, pero yo mismo no conozco a Dios. ¿Cómo puedo compartirlo con los demás? Lo primero que tienes que hacer es creer que la obra de Dios es para que tú puedas ser transformado. Y luego que Dios transforme tu vida, eso puede transformar la vida de alguien más. ¿Y sabes qué? No necesitas hacer nada. No necesitas pagar por el favor de Dios. Muchas veces creemos que tenemos que hacer algo para pagarle a Dios lo que Él nos da. No tenemos nada que hacer. Dice la Biblia que lo mejor que nosotros podemos hacer, a Dios no le sirve. Nuestras mejores obras delante de Dios no son nada. No podemos comprar el favor de Dios. Jesús ya hizo la obra. Jesús ya murió en la cruz por ti, para darte vida, y una vida en abundancia. Cuando tú recibes esa vida que Dios te da, entonces tú puedes compartirla con alguien más. Entonces tú puedes mostrar el amor de Dios a otras personas y puedes cumplir en ti el propósito que Dios tiene. Yo voy a pedirles que cierren sus ojos un momento. Yo te pregunto, ¿qué tan cerca estás de las personas? ¿Qué es lo primero que las personas ven en ti? ¿Ven a un hijo de Dios? ¿Ven a alguien que los va a ayudar? ¿Ven a alguien que los inspira a buscar a Dios? ¿O ven a alguien metido en su propio mundo, tratando de ser cada día más exitoso? Si nuestra vida no abona a los propósitos de Dios, estamos desperdiciando nuestra vida. Y si hay aquí alguna persona que dice: yo ya no quiero desperdiciar más mi vida, ya viví muchos años de la manera que a mí se me dio la gana, y me doy cuenta que no he encontrado la paz, que no he encontrado la satisfacción en mi vida que yo necesito. Es más, no puedo ni dormir muchas veces porque no tengo paz en mi corazón, porque yo sé que estoy alejado de Dios, porque yo sé que le he dado un rumbo diferente a mi vida del que Dios quiere. Yo te digo, hoy es el día de salvación. La Biblia dice
que cuando Dios toca la puerta de tu corazón, tú debes de abrir la puerta. Y entonces el Señor va a entrar a tu corazón. El Señor va a cenar contigo y tú vas a poder cenar con Él.